majesty and all the wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings the chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules a nation with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. All that you've done for me. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Quiero hacerle una pregunta. Y quiero, porque ustedes, cada uno de ustedes se conoce. Cada uno se conoce mejor que yo los conozco. Each one of you know each other better than I know you. I want to ask you a question. Y la única persona que los conoce mejor es el Señor. And the only one who knows you better is the Lord. Así que quiero hacerle una pregunta. So I want to make you a question. I present to you a question. Cuando miran en el espejo, When you look in the mirror, cuando se han visto en un espejo, when you have seen your image in the mirror, ¿qué ven? what do you see? Cuando ustedes cogen, When you sea en la take, mañana, si no tienen espejo, cuando se han visto en la calle y han encontrado un espejo y han mirado ese espejo a ver
su reflexión, ¿qué ven? When in the morning, when you get up, and however it is that you see your face, you see your image, whether it be in a mirror or even in a puddle of water, what is it that you see? Porque cuando yo vivía buscando al Señor y todavía yo no tenía una relación con Él, Because when I was alive before in the world, I didn't have a relationship with the Lord. y yo vivía buscando al Señor, And I was looking for the Lord. y yo miraba un espejo, And I would look in the mirror. yo no veía algo bueno. I didn't see anything good. En mis ojos yo no veía nada bueno. In my eyes, I didn't see anything good. Yo oía el pastor de la iglesia I would hear the pastor of the church, y el pastor decía, cada uno tiene un propósito, como yo digo hoy día. and the pastor would say, each one of you has a purpose in their life, just like I tell you today. Y el pastor decía, y cada uno especial al Señor, como yo digo hoy. And the pastor would say, each one of you is special in the eyes of the Lord, just like I tell you today. Pero cuando yo miraba ese espejo, But when I would look in the mirror, eso no era lo que yo veía. this is not what I saw. Yo veía algo muy distinto. I would see something totally distant. Yo veía lo que era para mí mi realidad. I would see what was my reality at the time. Yo lo miraba al pastor y yo decía, eso es una historia bastante lejos. What he's speaking about, the pastor, is something far from me. Pero yo miraba mi condición y yo miraba mi situación al momento, But I would see my condition and the situation that I was living in. y lo único que yo veía And the only thing that I would see era depresión, was depression. era algo que no me agradaba a la vista It was something that was not pleasing to the eye. y algo que no me agradaba en el corazón. It was something that wasn't pleasing to my heart. Y porque yo tenía ese concepto de mí mismo, And because I had that concept of myself, me llevaba a hacer cosas it would take me to do things que no eran buenas. that weren't good. Bebía, I used to drink. hacía muchas cosas que no tenía que hacer. I would do a lot of things that I didn't have to do. Pero hoy día yo miro en el espejo But today, I look in a mirror, y yo veo algo diferente. I see something different today. Yo veo una esperanza. I see hope. Una esperanza que no se consigue en el mundo. A hope that is not found in the things of the world. Pero ese concepto y ese punto de vista mío hoy día, But the concept that I have now, of what I see now today, ese punto de vista, lo que yo veo hoy día, the point of what I see today in my life, cogió un tiempo. it took time. Cogió tiempo para yo llegar a ese punto de vista. It took time for me to see the concept, to see this point in my life. Hoy día, en esta mañana, Today, this morning, yo quiero I want to, que cada uno de ustedes that each one of you cojan un paso adelante. will take one step forward. Porque yo sé que ese proceso y ese punto de vista que yo tengo ahora no se hace en un día. Because the process that I want you to go through, the steps that I want you to go through, is not done in one day. Pero yo sí sé que se hace paso a paso. But I do know this, it's done one step at a time, one step at a time. Y hoy día mi deseo de esta prédica, And today, while I preach to you today, el deseo que yo tengo, el propósito de esta prédica, the desire that I have in my heart, the purpose of this preaching, es que tomen un paso, uno, that you will take one step, just one step, adelante forward hacia ese propósito, towards that purpose, hacia ese concepto. towards that concept. Vamos a leer la palabra. Let us read the word. Y esto se encuentra en Jueces, This is found in the book of Judges. I will read. Jueces 6, Judges 6. y si me acompañan como les pedí. And if you will accompany me as I ask you to, Voy a leer el primero y ustedes siguen. I'm going to read the first verse and I want you to sequence. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y empieza así. And it begins.
Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián se volvió contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en montes y cavernas de lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Next slide. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban comer ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Amén. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en la prensa de vino para esconderlo de los midianitas. Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora lo va a leer en inglés. From here to there. Yes. Judges 6. Then the children of Israel did evil in the sight of the Lord. So the Lord delivered them into the hand of Midian for 7 years. And the land of Midian prevailed against Israel because of the Midianites. The children of Israel made for themselves the dens, the caves, and the strongholds which are in the mountains. So it was, whenever Israel had sown, the Midianites would come up also. Amalekites and the people of the east would come up against them. Then they would encamp against them and destroy the produce of the earth as far as Gaza, and leave no sustenance for Israel, neither sheep, nor ox, nor donkey, for they would come up with their livestock and their tents, coming in as numerous as locusts. Both they and their camels were without number, and they would enter the land to destroy it. So Israel was gradually impoverished because of the Midianites, and the children of Israel cried out to the Lord. So the phone is Michael. And when you get a chance with the first slide. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Next one. La historia se trata en un tiempo cuando Israel estaba como que los enemigos lo tenían cautivo casi. De tal manera que Israel había hecho lugares fortificados en las montañas. Cuando lo leemos en inglés entendemos un poquito más porque es un poquito más profundo. Y en inglés hasta describe que todo lo que sembraban
todo lo que ellos hacían cuando era el tiempo de la cosecha, venían los midianitas y se lo quitaban. Venían y se robaban todo, destruían hasta el ganado. Nada sobrevivía. Todo se lo llevaban, todo lo acapaban. Israel estaba en un estado y en una posición donde ellos tenían que esconderse para hacer las cosas. Porque este ejército de los midianitas era poderoso. Ellos lo encontraron tan poderoso y dice que los hijos de Israel hicieron malo y que porque hicieron malo Jehová los dejó. Jehová permitió que ellos cayeran en manos de sus enemigos. Y estos enemigos venían y le quitaban todo. Go to next one, translate or no? No. Y dice que hasta los bueyes, las ovejas, todo lo que había, ellos lo mataban o se lo llevaban. Israel no tenía nada. Ahora una de las cosas que yo quiero que tú entiendas, una de las cosas que yo quiero que tú entiendas es langosta, porque la palabra describe que ellos venían como langostas. Y si tú te puedes imaginar, porque cuando usan ese término langosta, cuando usan eso en la palabra, están hablando de una gran multitud que venía. Imagínate si fueran soldados, todas estas langostas que están aquí. Israel escondido en cueva. Y estos eran soldados que le venían a quitar todo el ganado, a quitarle todo. ¿No te esconderías? Viendo tantos soldados, ¿no te esconderías? Esto eran las langostas y era un miedo tremendo que tenían, donde se escondían. Y dice la palabra que Israel le clamó al Señor. Que Israel clamó. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando Israel le clamó, Israel sabía que había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y vino Israel para la redención. Vino Israel buscando que el Señor los sacara de la situación donde estaban. Y fueron y le clamaron al Señor. Y luego el Señor manda a un profeta. Esa parte no está en pantalla. El Señor manda un profeta que les hace recordar a Israel. Este profeta le empieza a hablar a Israel y le dice: ¿no te recuerdas que yo soy el Dios Todopoderoso que te saqué? Te saqué de la esclavitud. Te saqué de Egipto cuando eran esclavos. Nosotros a veces cuando estamos en nuestras situaciones no nos recordamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Se nos olvida que el Señor nos saca de ciertos sitios. Cuando nosotros enfrentamos una situación nueva, a la cual es difícil, tenemos que recordarnos que no es la primera vez que nos hemos visto mal. Que esto es un caminar y un proceso donde nos hemos visto mal. Y que el Señor nos ha sacado. El Señor nos ha llevado de la mano. De muchas maneras el Señor nos ha sacado. Dice la palabra entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás a Becerita. Gedeón su hijo estaba sacudiendo el trigo en ese lugar. Quiero enseñarle lo que es el trigo y lo que es sacudir el trigo. Esas mujeres están sacudiendo el trigo. Go to the next slide. We're going to go back to this one. Esto es el trigo. El trigo se usa esta semilla. Pero para sacudir el trigo, tienen que coger y sacarla de la cáscara. Esta es la paja del trigo y tienen que sacarla de la cáscara.
Parte de eso es tirándola contra el suelo, es espacharrándola porque es bien fuerte. Usaban hasta animales para que los animales se le pararan encima para sacar esas semillas. Así es que hacen el pan, así es que hacen muchos de los productos que tenemos ahora. Gedeón estaba sacudiendo el trigo, dice. Y él estaba sacudiendo el trigo en una prensa de vino. Esa es la prensa del vino. El sacudir el trigo se hacía en un lugar abierto. El sacudir el trigo se hacía en un lugar donde el viento te podía asistir en sacando las pepitas, las semillas, cuando se espacharraba, donde el viento se llevaba la cáscara y las pepitas se quedaban en el suelo para poder cogerlas. El sacudir el trigo no se hacía en una prensa de vino. Gedeón estaba, dice la palabra, escondido. Él se estaba escondiendo de los midianitas. Él se estaba escondiendo y estaba sacudiendo el trigo, no donde estaba el aire abierto, no donde estaba supuesto hacerlo, porque él tenía miedo. Él estaba haciéndolo en una prensa de vino. Esto, señores y señoras, es una prensa de vino donde se hace el vino. Era más difícil hacerlo. Era casi imposible hacerlo porque no le estaba asistiendo el viento. No podía meter un animal ahí adentro a sacudir el trigo, ayudarle. Lo tenía que hacer todo él, por su mano, por sus pies. No lo podía hacer al aire abierto como llevaba, por el miedo que tenía. Dice la palabra, Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lugar para esconderlo de los midianitas. O sea, que él cobardemente decía, me lo quitan, porque vienen como langosta, me lo quitan. Y él se fue a la prensa de vino y empezó a hacer eso en la prensa de vino, no importa lo difícil que era. Pero lo interesante de esto es que entonces el Señor manda y dice, entonces vino el ángel de Jehová y se sentó, y el ángel de Jehová le dice algo a Gedeón. Le dice, Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Leámoslo juntos. Dice Gedeón, respondió el Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? No nos sacó Jehová de Egipto y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado a los madianitas. Ahora, si ustedes se pudieran imaginar a Gedeón escondido, con miedo, buscando de que no le tocaran el trigo, para él poder llevárselo, ayudar a su familia. Y viene este ángel de Jehová y le dice, hombre esforzado y valiente. ¿Cuál piensa que era la reacción de Gedeón? Me imagino que tenía que estar sorprendido y diría, ¿qué le pasa al Señor si yo me estoy escondiendo? Y me llama valiente, me llama esforzado y me llama valiente, pero yo estoy escondido, casi en una cueva. Eso parece una cueva. Estoy escondiéndome para que no me maten, para que no me quiten esto. Y este ángel de Jehová me llama valiente. Hermano, yo no sé de ti, pero a veces las cosas del Señor se parecen un poco al revés. A veces para nosotros, en la humanidad, en nuestros ojos, las cosas del Señor a veces se ven al revés. Porque el hombre estaba escondido. El hombre no se estaba enfrentando al ejército que lo atacaba. Él no estaba con espada. Él se estaba escondiendo. ¿Por qué piensa que el ángel de Jehová lo llama valiente?
¿Por qué piensa que el ángel de Jehová lo llama esforzado? El ángel de Jehová estaba viéndolo por los ojos de Dios. Cuando empezamos yo te pregunté, ¿cómo usted te veía? ¿Cómo se ve cuando mira el espejo? Cuando usted algún día miraba un espejo, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se ve? Porque yo por muchos años iba a la iglesia, pero tenía ese concepto de cómo yo me veía yo mismo, cómo yo me percibía yo mismo. El Señor no los ve igual de como ustedes se ven cuando miran el espejo. Cuando el Señor los mira, yo quiero que ustedes entiendan y que empiecen a dar ese paso adelante. Porque una de las cosas más difíciles, cuando yo empecé a predicar, cuando yo empecé a dar comida, una de las cosas más difíciles para entender fue que Dios me ve diferente de como yo me veo. Porque yo nunca pensé, yo tengo valor. Nunca me veía con valor. Pero para el Señor, cada uno de ustedes vale. Cada uno de ustedes vale. Y para yo empezar a predicar, hubo un proceso donde yo tuve que aprender, donde yo tuve que tener esa mentalidad de que si el Señor te ha llamado, tú eres mucho más para Él de lo que tú piensas, mucho más de lo que es un espejo, de lo que es una reflexión en un espejo. Yo me recuerdo la primera vez que el Señor me dijo que tenía que dar su palabra. Y yo dije, ¿cómo va a ser? Yo no puedo dar la palabra del Señor. No soy digno de testificar tantas cosas que yo he hecho. Lo primero que se me venía a la mente era el factor de que yo había fallado tantas veces. De que yo había fallado muchas veces. Y que yo no era digno para hacer esto. Y el Señor me decía, no, pero yo quiero que tú empieces a ministrarle. Yo quiero que tú empieces a hablarle. El Señor ve tu corazón. El Señor sabe tu capacidad. Él sabe los talentos que Él ha depositado en ti. Él sabe las cosas que Él ha depositado en ti. Porque cada uno de ustedes, Él ha depositado algo especial, algo diferente. No es igual a la persona que tú tienes al lado. Mira a la persona que tú tienes al lado y dígale, yo soy único y especial, porque lo eres. El Señor te ha hecho único, diferente y especial. Porque hay algo que tú tienes que Él lo tiene para el uso de Él. Él quiere usarte. Pero una de las cosas que tú tienes que empezar a entender es que tú eres capaz de ser usado del Señor. Que tú no estás tan lejos de Dios. Que el Señor no ha hecho basura. Él hizo hijos. Y que cada uno de ustedes puede ser usado. Gedeón, lo más lejos de Gedeón de su mente era que él era valiente. Eso era lo más lejos que tenía Gedeón de su mente. Jamás Gedeón pensaría, el Señor me llama valiente cuando me estoy escondiendo. Pero el Señor lo estaba llamando por su corazón, por quien él sabía que era Gedeón por dentro, cómo él lo veía. Yo quiero que ustedes empiecen a hacer una cosa, empiecen a verse como el Señor los ve. Ustedes son un ejército, son un pueblo especial. No saben el poder que tienen cada uno de ustedes cuando se unen al Señor. Cuando se unen juntos, cuando están de acuerdo, no entienden el poder que ustedes llevan. David escapando de Saúl,
se fue a las montañas, a las cascadas. Se fue a las montañas huyendo de Saúl. Y su ejército era gente que nadie quería. Ustedes son un ejército poderoso en las manos del Señor. Pero tienen que saber que el Señor los puede usar, que son dignos para el Señor usarlo. Todo en esta vida es un proceso. Todos los días. Ayer lo que hacías, no lo tienes que hacer hoy. Y mañana lo que haces hoy, no lo tienes que hacer. El Señor cambia a la persona paso a paso. Y lo único que tú necesitas hacer para ser usado del Señor es empezar a dar el paso adelante. Una persona no se mueve si no camina. Cuando empieces a dar el paso adelante, 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 van a haber momentos donde va a haber una piedra y se van a tropezar. No se detengan. Se para de nuevo y empieza a dar el paso adelante, adelante, adelante. Poco a poco es este proceso. No pasa en un día, no pasa en un mes. Pero el Señor quiere usar a cada uno de ustedes. Por ustedes el Señor nos trajo a este sitio. Por cada uno de ustedes que se siente rechazado, que tal vez piensa que el Señor no tiene uso para ustedes. Por cada uno de ustedes el Señor tiene uso y nos trajo aquí. Por cada uno de ustedes el Señor nos tiene trabajando durante la semana, horas y horas, para tener las provisiones, para tener todo lo que necesitamos para darte. El Señor mandó gente que los buscara por cada uno de ustedes. Cuando ustedes miren en el espejo, cuando en cualquier momento miren en un espejo, quiero que sepan que el Señor los considera más de lo que ustedes ven. Que el Señor hoy los llama más. Antes que concluya, quiero que se pregunten, cuando se vayan de aquí, yo quiero que tengan una idea y unas preguntas en su mente. Quiero que tú te preguntes quién eres usted en Cristo Jesús. Yo quiero que tú empieces a examinar tus talentos, porque el Señor ha dado talentos a cada persona. Yo quiero que empieces a imaginar en el reino de Dios dónde Él me va a usar, porque me va a usar. No preguntes si me va a usar, pero pregunte en tu mente dónde será que el Señor me va a usar. Y empieza a buscar tu propio corazón.